Vamos a ver ahora ver algunas iniciativas de la gestión educativa, ¿no? Cómo incorporar las innovaciones tecnológicas para la gestión educativa. Sabemos que actualmente pues lo estamos vivenciando quizás de manera un poco acelerada, apresurada por todos los casos que se ha dado, y dentro de ellos se está involucrando, ¿no? En las prácticas de gestión educativa, en las prácticas docentes. Tenemos como toda sesión, todo taller, toda reunión, una actividad, un objetivo, ¿no? Nuestro propósito es pues, limitar las orientaciones a los equipos técnicos de la DRE y la UGEL para la mejora de las iniciativas y las prácticas de gestión educativa vinculadas al uso de tecnologías en educación para la mejora de los aprendizajes, ¿no? Eso, como ya lo sabemos, está un poco implícito, al igual que en las aulas, en la práctica docente también se da, y definitivamente en la gestión y en muchos otros espacios. Pero ahora vamos a ver directamente en la gestión educativa dirigido a los DRE y UGEL. Tenemos acá nuestra agenda de taller. Vamos a ver un poco la temática, ¿no? Para tener en cuenta la secuencia que vamos a desarrollar. En esta ocasión es la importancia, vamos a ver la importancia de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión educativa. En otras palabras, la importancia de las TICs en la gestión educativa para el logro de los aprendizajes. Sabemos que toda actividad de práctica, de gestión, liderazgo, de soporte, todas deben orientar a la calidad educativa. Vamos a ver de manera un poco a grosso modo la base normativa. Vamos a ver el planteamiento de un proyecto, ¿no? Que eso es nos hemos dado cuenta que es un poco una limitante en muchos casos. Sin embargo, hay un buen grupo de docentes y posiblemente aquí también de funcionarios de la red y la UFED que ya tienen el manejo, ¿no? Sin embargo, en otros todavía estamos en proceso. Y luego vamos a ver los criterios de un proyecto de innovación, un poco relacionando. Esos criterios van a estar a grosso modo, son 4. Un poco nos hemos basado en lo que están en las bases de Vita y de Fondet, pero hemos revisado también otros documentos que tienen cierta similitud, ¿no? Un poco disgregados, un poco amplios, un poco implícitos, explícitos, pero ahí se presentan esos criterios. Y luego algunos criterios para la integración de las tecnologías en los proyectos de innovación. Entonces, en esos 5 puntos se va a concentrar el taller. Vamos a tener también interacciones, algunas partes de participación de los presentes. Bien, acá planteamos esta pregunta. Sería, a ver, observamos estas dos imágenes, de la derecha y de la izquierda. Un poco contextualizamos con nuestra práctica cotidiana, nuestro entorno inmediato, y a partir de ahí, ¿qué diferencias hay? ¿No? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos inspira? ¿Qué podemos opinar, deducir de estas dos imágenes que tenemos acá, ¿no? En la izquierda y también en la derecha. A ver, a partir de ello, podríamos, se nos hace familiar posiblemente, ¿no? Estas ya en la actualidad se está haciendo familiar, ¿no? Esta imagen de la izquierda, y ahí la frase que nos dice Francisco Tonucci, ¿no? También lo hemos escuchado, ¿no? La misión de la escuela ya no es enseñar cosas, eso lo hace mejor la TV o el Internet. Quizás nos hemos encontrado muchas veces con ese mensaje, esa frase, ¿no? Y frente a ello, ¿cuál sería nuestra reflexión, ¿no? ¿Por qué es importante innovar en nuestras escuelas? ¿Será válido lo que dice Francisco Tonucci? Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes. A ver, Sí, escuchamos. yo creo que lo que pasa es que el conocimiento ya se encuentra, obviamente, en gran magnitud en el Internet, y colocando la palabra clave podemos acceder al conocimiento de forma más rápida, ¿no? Actualmente lo que ha venido sucediendo es como la primera imagen, ¿no? Que los maestros decimos usamos la tecnología, pero seguimos con el mismo estilo de enseñanza. Es decir, lo estamos usando para poder dictar la clase tradicional, ¿no? En estos 2 años de pandemia, entonces sí se ha hecho uso de herramientas para videoconferencia quizás,
pero el docente sigue siendo el protagonista, sigue dando los contenidos. Entonces, esa mirada creo que tiene que cambiar y para eso sirve la innovación, ¿no? Para poder buscar cómo optimizar el uso de la tecnología de manera que no se constituya en algo rutinario, sino que ayude a desarrollar las competencias de los estudiantes. Gracias. Muy de acuerdo. Gracias, profesora Luz Rocío. Bien, bastante cierto, ¿no? Quizás un poco por inercia todavía asumimos en muchos casos el protagonismo, el centro de atención, pero aún cuando se está usando las herramientas tecnológicas con las salas de videoconferencia, pienso que gradualmente vamos a revertir eso, ¿no? Entonces, lo verdadero que dices, ahora estamos pues en la era de la información, de la comunicación, ¿no? Entonces, con un clic tenemos cientos, miles de información, pero acá viene el tema cómo la usamos adecuadamente, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir viendo o respondiendo a la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué procesos de la gestión educativa usas la tecnología para innovar? Ustedes como especialistas de la DRE, la UGEL, ¿en qué parte de tu trabajo, en qué proceso consideran que es más útil, ya lo tienen manejado, hay dificultades o todavía tienen limitaciones o ya consideran que ya es una fortaleza, ¿no? Vamos a hacernos delante una experiencia, un video y vamos a ver como aparentemente una simple acción, un simple puede generar grandes cambios directa o indirectamente. Pero vamos a ver. ¿Sí? Si alguien más quiere responder a estas dos preguntas, quizás vamos a ir más adelante, ¿no? Ya la profesora ha dado algunos puntos importantes, pero consideramos que es importante innovar en las escuelas. ¿Por qué? Con una palabra o dos palabras podríamos precisar, mencionar. Sí, Tania, te voy leyendo algunos comentarios. Tenemos a Oscar Aguilar de la UGEL Lamas, que dice: la tecnología puede ser usada en todos los procesos, desde el recojo de información para contar con un diagnóstico hasta la evaluación. Profesor Virino Lucana de la UGEL de la DRE San Martín nos dice: el uso de la tecnología en un escenario como el que nos deja la pandemia. Sí, profesora Pati, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que es importante innovar porque los tiempos han cambiado y obviamente no podemos seguir enseñando igual como en otros años porque ahora la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que ir acorde con los avances de la tecnología y los avances que se dan en el mundo para que también lo que nosotros le enseñemos a los chicos les tenga sentido. Ok, gracias, profesora Pati. Sí, cierto, ¿no? Y aquellos que estamos involucrados en este mundo de la innovación probablemente se van a dar cuenta que va a facilitar, optimizar, resolver problemas, ¿no? O facilitar algún proceso educativo, de gestión propiamente, ¿no? Y como ya han mencionado en los comentarios, sí, es cierto, vale, en muchos procesos, desde la búsqueda de la información, todo el proceso de gestión propiamente o del desarrollo de enseñanza-aprendizaje hasta la evaluación, almacenamiento, se utiliza la tecnología, ¿verdad? Hacemos uso de las TIC. Bien, luego vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos una imagen, igual, vamos a hacer algunas inferencias respecto a lo que tenemos acá, ¿no? ¿Qué nos dice esta imagen? Está un poquito concentrado. ¿Cómo lo contextualizamos con su entorno inmediato en ustedes? Aquí están representantes de diferentes hoteles, diferentes partes del país, cada uno con una realidad diferente. ¿Qué nos dice esta imagen? Los estudiantes son el centro de todo el sistema educativo, ¿no? Ellos son la razón de ser del sistema educativo. Entonces, nosotros, los docentes, los directivos, las familias, tenemos que unir esfuerzos para poder lograr que ellos tengan un aprendizaje de calidad. Y para eso es importante que se tengan los servicios, ¿no? Los servicios adecuados. Por ejemplo, acá se menciona respecto al tema del Internet y esta es una falencia tremenda que tenemos, creo que en la mayoría de regiones de nuestro país. Yo trabajo en la región Amazonas y tenemos muchas dificultades de conectividad. Entonces, a veces hay muy buenas iniciativas,
pero sin embargo, las condiciones de conectividad limitan muchas veces a que se pueda trabajar algunas propuestas que se tienen, ¿no? O que se quiere implementar en la SUGEL. En cuanto a la infraestructura, los satélites, las redes de comunicaciones, todo esto, además de las tabletas, otros medios, la laptop, las computadoras, son muy importantes, ¿no? Que estas deben responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Pero, como decimos siempre, todo esto es un sistema que debe estar articulado y nuestro rol como instancia de gestión, obviamente, es orientar el buen uso de estas herramientas, además de gestionar, buscar aliados, ¿no? Para ir mejorando estas limitaciones que tenemos. Realmente es complicado muchas veces gestionar las herramientas y contenidos, especialmente cuando el estudiante maneja el celular, la tableta, sin diríamos, un soporte de la familia, ¿no? Porque pueden acceder a contenido no apropiado, a pesar de que se incide siempre en las orientaciones, la ciudadanía digital, pero por ahí siempre se ha visto de que en un descuido ya están instalando otras aplicaciones o accediendo a información que no es educativa, ¿no? Entonces, las instancias de gestión educativa descentralizada como las UGEL, la DRE, estamos haciendo los esfuerzos necesarios, pero realmente el camino es bastante complicado por las condiciones que principalmente no tenemos en el tema de conectividad. Muy bien, profesora Luz. Importante su análisis y considero que coincidimos, ¿verdad? Coincidimos en este caso con lo que ha ido mencionando la profesora. Es cierto que hay todavía muchas falencias, muchas debilidades, no en todos los casos, pero algo importante que plantea y menciona ese término, podemos ir buscando aliados, realizar gestión. Entonces ya estamos hablando de un proyecto, ¿no? Ya estamos hablando de resolver la solución. Cierto, no ha dicho imposible, dice complicado, difícil. Sin embargo, si le ponemos el plus, que también tienen ustedes ese aspecto, y creo que todos ahora, ¿no? El aspecto de liderazgo, la capacidad de gestión, ¿no? Entonces, por ahí se vienen resolviendo diversos aspectos que encontramos en nuestro entorno inmediato, acorde a las funciones que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Porque definitivamente es diferente estar, pues, en una institución educativa, ¿no? Como docente, como director, o en los roles que están ahora ustedes, ¿no? Ahora ustedes velan por el buen funcionamiento de las diferentes instituciones educativas y todo apuntando al estudiante, ¿sí? Entonces, es cierto, ahí estamos viendo definitivamente el centro es el estudiante, los estudiantes, ¿no? Es más, están los directivos, padres de familia, docentes, todavía yo podría agregar acá la comunidad educativa externa, ¿no? Otros organismos, otras instituciones que también suman o deben sumar. Ahora debemos tener en cuenta eso. Empresas, ¿no? Hay una norma técnica peruana, la ISO 26000, por ejemplo, que ustedes pueden gestionar a nivel de empresas en los lugares que se encuentran. Hay fábricas, industrias, agroexportadoras, en fin, ¿no? Entonces, tienen ellos ese rol de aportar con la educación, contribuir a la calidad educativa, a la salud, ¿no? Entonces, por ahí hay un medio para poder quizás solucionar, ¿no? O mitigar esa problemática que se presenta, ¿no? Como dice, pues todavía tenemos las dificultades en lo que es las condiciones básicas, que está pues la infraestructura, ¿no? Los equipos tecnológicos, redes de telecomunicaciones, ¿no? Y en la parte escolar ya vemos un poco quizás trabajando a nivel de la gestión, ¿no? Viendo un poco los servicios y también las herramientas tecnológicas, ¿no? Y los contenidos, ¿no? O sea, ahí nos menciona las herramientas y contenidos. Tenemos a los software educativos, los aplicativos móviles, los contenidos digitales, cierto, lo que dice la maestra. Es como que tenemos un arma de doble filo, y ya me imagino que los que hacen docencia, están en aulas, se ven en
en un problema, ¿no? He estado observando, escuchando a algunos profesores donde dicen, no, ya no deben traer celular, ya se acabó la clase virtual, ahora trabajamos virtual. Sin embargo, algunos profesores y estudiantes dicen, no, pero si nos deja el trabajo, seguimos trabajando. Quizás acá pues se tiene que hacer una internalización completa, en conjunto, pienso, ¿no? Para darle el uso adecuado a esto. Bien, y en la parte de gestión tenemos ahí los bancos de materiales, generar aulas virtuales, comunidades virtuales, ¿no? Redes de docente, ahora nos facilita, mira, antes habíamos imaginado eso, quizás difícil, ¿no? Un encuentro regional, nacional, teníamos que viajar, desplazarnos, me acuerdo en el 2019, un evento para la formulación, un diagnóstico del PEN, proyecto educativo al 2036. Nos reunimos en Ica, la región, ¿no? Llegaron de Ayacucho, de Huaraz, de Lima y otros lugares. Todo un trámite logístico. Pero ahora con esta virtualidad, miren, estamos acá de Amazonas, de Pisco. A ver, comenten de qué otras ustedes están presentes. Son los dos que les he escuchado. Bueno, de diferentes partes del país. Entonces, estas comunidades de aprendizaje pueden hacerse para poder intercambiar esas experiencias, esas innovaciones que están teniendo, pues gradualmente, ¿no? Programarse quizás mensual o al final del trimestre y poder interactuar. Bien, no sé si alguien más quiere comentar para pasar al siguiente punto. Si hay alguno de los gestores que está presente, que justamente son los encargados TIC, me parece que está de la UGEL Rodríguez de Mendoza, de la ADRE San Martín, están Eloy, me parece, ¿no? De la UGEL Ramón Castilla Caballo Coche, si tienen alguna consulta, recuerden que la pueden hacer también, la pueden ir dejando a través del chat para trasladárselas a Tania, pero sería interesante que se pueda dialogar y que se pueda avanzar con ese compartir de experiencias que tienen ustedes también con respecto a la digamos, inclusión de la tecnología en todos los aspectos de las buenas prácticas que están implementando. Si no, continuamos, Tania, y en cuanto haya algún comentario por el chat, yo te voy avisando. Gracias. Y avanzamos. ¿De acuerdo? Sí, interesante, es cierto lo que dice Beatriz, ¿no? Cada uno tiene una experiencia, una riqueza en diferentes contextos, y eso lo hemos visto, ¿no? Acá, hace un mes ha terminado el proceso del concurso de CONTEC con los proyectos de innovación tecnológica en educación. Qué interesante su experiencia y con grandes aportes, ¿no? Grandes formas de resolver problemas de su contexto educativo de las regiones más lejanas incluso, ¿no? Uno imaginaba, wow, lo urbano y rural han estado paralelos, 50-50. Entonces ya estamos yendo por buen camino por ese lado. Aquí vamos a ver un poco la parte normativa, no vamos a ahondar, pero en esto nos basamos para poder tener todo este proceso de capacitación, de taller, de asistencia técnica, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 014 que declara la emergencia en el sistema educativo peruano a nivel nacional, ¿no? En el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Ya está a punto de caducar eso, ¿no? Pero en base a eso nos hemos regido varias acciones, iniciativas de diferentes oficinas del MINED. También tenemos la resolución ministerial 368 que aprueba el Plan Nacional del Sistema, el Plan Nacional de Emergencia, ¿no? Del Sistema Educativo. Eso todavía está vigente. Luego tenemos la resolución viceministerial 170 que salió en 2019, donde aprueba la norma técnica denominada disposiciones que regulan la intervención para el fortalecimiento y promoción de buenas prácticas de innovación educativa, ¿no? Entonces, lo que les decía, se está promoviendo bastante desde el ministerio, ¿no? Con diferentes directivas, normativas, para que se fortalezca. Entonces, yo, es más, desde mi experiencia, como le comento a los docentes en estas asistencias, digo, de alguna manera nos estamos involucrando en el mundo de la investigación. Para hacer innovación, implícitamente estamos haciendo investigación, ¿no? Pero a veces cuando decimos investigación, le ponemos un poco una barrera, ¿no? Pero no, ya se está dando acá esos pasos, esos procesos. Luego tenemos la resolución ministerial 185 que aprueba el documento normativo denominado disposiciones que regulan el fomento, fortalecimiento y promoción de las buenas prácticas de gestión educativa, ¿no? Esto es un documento que avala que ustedes como funcionarios de la UGEL se debe fortalecer y promover las buenas prácticas de la gestión educativa. Tenemos la resolución viceministerial 265
¿no? Que aprueba las bases del concurso de las prácticas de gestión educativa en las direcciones o gerencias regionales de educación y la SUGEL, ¿no? Justamente este es uno de los motivos por los cuales están acá, en la cual sus proyectos están ya en proceso de ejecución, ¿no? Y frente a todo ello también se está incorporando, se está insertando esta ley, ¿no? La ley 31250, que es del SINAC, ¿no? Del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que está haciendo énfasis bastante a la ciencia, tecnología e innovación, que ya se ve de manera constante, de manera permanente, desde los diferentes ámbitos o áreas de desempeño en el sector educativo y otros también, ¿no? Obviamente acá hacemos énfasis en la parte educativa. Entonces, es un poco para conocer nuestra base normativa por la cual estamos acá. Vamos a abordar algunos conceptos un poco breves, ¿ya? Porque vamos a pasar a la parte más interesante, de donde vamos a ver cómo los criterios para formular un proyecto, ¿no? Hace un momento les decía que por qué es importante innovar, ¿no? De hecho, han habido algunas respuestas que no han salido, se han quedado pensando y por ahí sí un par de profesoras se han ido mencionando. Entonces, la innovación, como dice acá, es la puesta a disposición de un producto o proceso nuevo, que les mencionaba hace un momento, ¿no? O que sea mejorado, o una combinación entre estos, ¿no? Que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores, ¿no? Frente, pues, a una organización, usuarios, ¿no? Que se pone en práctica, ¿no? Como les decía, en otras palabras, la innovación, podría decirle mejora continua, cambio permanente. Gracias a la innovación es que tenemos diferentes aparatos, equipos en casa, ¿no? En la cocina, en diversos espacios o aspectos, y por qué no en educación, ¿no? Si ustedes recuerdan un ejemplo muy clásico, muy común, en los años 2000, 90, cuando empezaron a aparecer los celulares, cómo eran, y ahorita qué celulares tenemos y qué se viene más adelante, ¿no? Entonces es un constante cambio. ¿Y cómo estamos innovando en educación? ¿Cuáles son nuestros procesos de cambio? Algo nuevo que estamos incorporando, no porque nos llegue una receta, no porque llega de acá y nos dicen esto, sino porque tenemos que inspirarnos, resolver el problema desde el contexto, ¿no? Entonces, ese es el concepto que nos dice, según la fuente del SINAC, la ley que les mencionaba. Luego ya hablamos acá propio de innovación educativa, ¿no? La innovación educativa, tenemos ahí un proceso intencional, pertinente que realizan los sectores educativos partiendo del ejercicio reflexivo de la práctica docente, ¿no? Donde se incorporan pues las metodologías, estrategias, procedimientos, recursos, ¿no? En la cual, como dice acá, ¿y por qué va a haber un proceso intencional? A ver, maestras, ustedes, para plantear el proyecto que tienen, ¿por qué creen que se da ese proceso intencionado que les permite plantear esa innovación? Porque encontramos un problema, una dificultad, algo que queremos mejorar y optimizar, ¿no? Entonces, por eso ya la innovación educativa lo direccionamos, ¿no? Como hasta anterior que estábamos viendo, es un proceso de manera general, pero acá ya viene de la parte reflexiva. Tenemos que estar, pues, observadores, críticos, atentos, ¿no? Y observadores no solamente es usar los ojos, la vista, sino usamos los 5 sentidos, en la cual, pues, pueda yo percibir los diversos problemas que se encuentren en nuestra institución educativa. Y si estamos hablando de educación, de pronto yo diría, tenemos que tener, así como el médico tiene el ojo clínico, nosotros tener el ojo pedagógico, el ojo innovador, en la cual tenemos que hacer, generar una reflexión y proponer un cambio. Bien, esto está en la resolución 170. Y acá tenemos otro concepto que habla propiamente de la innovación tecnológica, ¿no? Entonces vamos por partes. Innovación, ¿no? La mejora de un proceso, un producto nuevo, innovación educativa, un proceso intencionado, ¿no? Que realizan los actores educativos que parten de la práctica reflexiva. Pueden ser procesos, metodologías, estrategias, recursos, entre otros.
Y acá hablamos ya de la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, esta innovación tecnológica nos dice que es la interacción entre las oportunidades del mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, ¿no? Implica creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio. Y los cambios tecnológicos significativos, ¿no? Entonces también tenemos este concepto de la ley 31250 de SINAC, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de la interacción, de las oportunidades de mercado, un poco más ya macro, ¿no? A nivel ya de contexto general, global, ¿no? Implica creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto o proceso. Y por qué no involucrarnos ahí, ¿no? Como decía la profesora. Estamos aparentemente haciendo innovación, ya ahora trabajamos con celulares, con laptops, pero seguimos en el centro de atención, ¿no? Entonces podemos incorporar algunas metodologías que vamos a ver más adelante que ya involucre mucho más al docente, perdón, al estudiante, y el estudiante haga uso de los recursos, ¿no? Y acá, un concepto un poco más completo a partir de estos tres conceptos que se han mencionado anteriormente. Entonces ya hablamos propiamente de la innovación tecnológica en educación, ¿no? Donde nos dice que es la acción deliberada de introducir algún cambio que transforme y mejore la materia de tecnología, didáctica, pedagogía, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende contribuimos a la calidad educativa, por lo que se habla ahora bastante, según el cineasta, la mejora continua, ¿no? Cuando hablamos de estos procesos de licenciamiento, acreditación, ¿no? Entonces ya se habla de esto, de una mejora continua. Entonces, tenemos acá este concepto. Entonces, a partir de acá, yo creo que si esto tenemos claro, entonces todo respecto a lo que es la innovación tecnológica en educación, vamos a poder incorporar, ¿no? Generar cambios que transformen, mejoren el proceso pedagógico, ¿no? Pueden ser desde el uso de recursos tecnológicos, la didáctica, la pedagogía. Bien. Aquí vamos a observar. Y de hecho, que ustedes han pasado por este proceso, ¿no? Para tener en cuenta el planteamiento de su proyecto de innovación tecnológica en educación. A ver, me gustaría escucharles si ustedes se ha dado automático estos pasos que tenemos acá, este proceso para el diseño de una experiencia de aprendizaje, pero si se dan cuenta está relacionada con la propuesta de un proyecto de innovación. A ver, me gustaría escuchar a algún profesor, algún especialista de la DRE, UGEL, que mencione su proyecto y a grosso modo nos comparta, lo contextualice, lo relacione con este esquemita que tenemos acá. Para no hacer un monólogo, maestro, ¿sabes? Estamos hablando de la interacción, si no yo también me estoy adueñando de la sala, ¿les escucho? Sí, Tania, de acuerdo. Yo creo que en breve ya se anima alguno de nuestros participantes. Todos ellos, claro, son gestores, además tienen alguna iniciativa, buena práctica de gestión educativa, incluso algunos hay ganadores aquí también, de experiencias que han ganado el concurso de buenas prácticas. Estoy segura que algunos tendrán algún comentario con respecto a lo que está planteando sobre los proyectos de innovación tecnológica. A ver si pueden poner sus comentarios en el chat también, si así lo desean, si no tienen dificultades con el audio. Gracias, Beatriz. Sí, señores, maestros especialistas, yo creo que es importante compartir sus experiencias, ¿no? Ya no que venga, como a veces decimos, oh, me traen de oficina, de acá. Qué mejor que salga del contexto de ustedes, ¿no? Y eso podemos tomar como alguna referencia, no necesariamente replantearnos, dije que acá hay especialistas que han tenido proyectos ganadores, y eso es una gran fortaleza. Y algunos quizás están encaminándose, y es válido hacer eso. Esto se llama las comunidades de aprendizaje, claro, cuando ya lo hacemos permanente, intercambios.
¿Sí? A ver, ¿cómo ha surgido esa idea de su planteamiento de proyecto de innovación de ustedes, que ya han sido ganadores? Tenemos un comentario en el chat. El profesor Virino Lucana de la ADRES San Martín nos comenta que en el caso de la región San Martín se ha implementado la estrategia complementaria Aprendiendo en Familia para nuestros estudiantes en escenarios con cero conectividad, en el que se ha trasladado los cuadernos de aprendizaje a audios y guiones. Gracias, profesor Virino. Interesante, interesante la experiencia. Definitivamente cuando escuchamos experiencias así, surge una riqueza, un enriquecimiento mutuo, ¿no? Mutuo, circular para todos, porque mira, lo que acaba de decir, un problema encontraron y a partir de ahí plantearon una solución. Entonces estamos innovando. Bien, ¿no hay? Seguro más ¿Algún adelante. otro comentario, profesores? A ver, para poder dialogar al respecto de los planteamientos de proyectos de innovación educativa. De repente algunos tienen en mente o ya están implementando alguno este año. Y aquí estamos con la especialista para que nos pueda orientar correctamente. A ver si hay otro comentario. Tenemos otro comentario. Bueno, el profesor continúa, el profesor Virino, en la misma propuesta se realizaba el proceso de retroalimentación de manera oral y escrita. Ok, gracias. Ok, gracias por el comentario, profesor, la participación, claro, como no se comunica, habrá alguna dificultad, pero está registrando, ¿no? Entonces, para hacer una planificación, y lo que está del ejemplo que acabamos de escuchar, del breve comentario que puso el profesor, podemos decir que es realista, ¿no? Entonces, una planificación debe ser realista, flexible y consistente con los logros esperados y viables según un contexto sociocultural. Entonces, de ese extracto que nos ha comentado el profesor, vemos que sí cumple en esa planificación que ha tenido su proyecto, ¿no? Realista, porque está respondiendo a un contexto educativo, ¿no? Del entorno. De hecho, que habrá flexibilidad consistente porque tienen estrategias para evaluar, retroalimentar, ¿no? Están respondiendo a la necesidad que tienen ahí. De hecho, son a los logros esperados y viables según el contexto cultural. Luego, se debe generar experiencias de aprendizaje, ¿no? Tener claridad sobre la competencia y diseño de la experiencia de aprendizaje. Bueno, acá, de hecho, cuando ya estamos en la parte propiamente pedagógica, ¿no? Lo direccionamos a ese punto. Y por último, el criterio que van a justificar, los criterios que van a justificar el proyecto de innovación. Entonces, tenemos en cuenta esos tres aspectos, ¿no? La planificación realista de contexto, generar experiencias de aprendizaje que sean claros en función a las competencias. Vamos a formular competencias porque hemos identificado carencias, debilidades, ¿no? O necesidades de aprendizaje. Y dentro de ellos van a haber criterios que van a ayudar a justificar el proyecto de innovación. Acá en este esquema, ¿ya? Que está en forma circular, tenemos ahí también, de hecho lo conocen ustedes de manera un poco puntual, voy a pasar porque esto se relaciona. Entonces, han visto que hay dificultades, limitaciones en algunos docentes, que están brindando asistencia a otras mujeres, Rey también, hemos trabajado con la macroregión 1, todo lo que está en el norte, ¿no? Amazonas, Cajamarca, Ancash, Tumbes, entre otros. Entonces, hay todavía un poquito que falta fortalecer, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta identificar las necesidades, las carencias, el problema, lo que les decía, ¿no? Acá dice propiamente identificar las potencialidades y necesidades de aprendizaje, determinar el propósito, el objetivo. Como digo, acá encuentro el problema, ¿no? Lo que decía el profesor. No hay cero conectividad, pero se han planteado una propuesta de solución. Entonces ya estoy determinando el propósito, el objetivo. Determinar la evidencia de logro, ¿no? De los aprendizajes. Acá damos la parte pedagógica, ¿no? Relacionamos competencias, capacidades, estándares, criterios, ¿no? Propiamente en la parte pedagógica. Luego planificamos las experiencias para lograr el aprendizaje. Ese planificar viene, pues, ¿qué voy a hacer? De ese problema que he encontrado,
¿no? Ya me planteé el objetivo. Este es mi problema, este es negativo, que hay dificultades, carencias, limitaciones. Allá. Quiero revertir, planteo un objetivo y luego planificamos experiencias, ¿no? Ahí registramos actividades ya de aprendizaje, porque estamos hablando de experiencia, pero está relacionado con un proyecto de innovación. Se desarrolla, se pone en práctica, se ejecuta. Si hablamos de investigación, diríamos la parte experimental, ¿no? Igual acá se relaciona con la investigación. Por eso les decía, ¿no? La investigación, la innovación y el proceso de enseñanza tienen similitud. Solo nos falta internalizar, relacionar un poco más, ¿no? Recoge las evidencias, acá nosotros pues de la parte pedagógica, ¿no? Utilizamos nuestros diversos instrumentos, pruebas, las que tengan ustedes, ¿no? Orales, escritas, organización de cuadernos, etc. Pero ya en investigación e innovación quizás utilizamos fichas de observación también, ¿no? Y cuadernos de campo, registros anecdóticos, dependiendo, ¿no? En algunos casos hasta quieren hacer algún análisis de laboratorio, que es propiamente ya un trabajo experimental que merece. Y luego pues se analiza e interpreta las evidencias o los resultados, ¿no? Y a partir de ahí decimos logrado o no logrado y replanteamos. Entonces esto es un poco genérico, pero ese genérico se encuentran todos los elementos, ¿no? Y en algunos autores, y en los criterios que vamos a plantear, vamos a encontrar 4 nada más, pero se encuentran estos 7 pasos que están ahí. Bien, vamos a ver ahora un video. Les pido su atención. En verdad, obtener la boleta de pagos requería viajar, no había carro, a veces tenías que esperar en la carretera a que pase un carro, no te querían recoger, tenías que caminar. Al momento de llegar a la UGEL tenías que formar cola, la verdad era muy trágico. El nombre de la buena práctica es el Sistema de Administración Pública, conocido también como SAP. Consiste pues en la atención al usuario, atención en línea de la emisión de boletas, de constancia de pagos, así también dentro de esto se considera el módulo de la emisión de resoluciones de contrato docente. Gracias al SAP, los docentes ya no tienen que perder tiempo y dinero en venir al UGEL. Asimismo, los estudiantes van a contar con un docente los 5 días de labor de la semana. Para la UGEL nos ha servido de gran ayuda porque nos ha liberado de la carga administrativa en la entrega de boletas, así como en el tema de la adjudicación, que ahora pueden ser en 5 minutos. Bueno, ahora nos sentimos muy bien porque ya no tenemos que viajar, para las contratas tenemos simplemente que ir al internet o al celular solamente, ¿no? Ingresar al sistema, poner clave y contraseña, y ya solamente descargar las boletas nada más. Entonces, ya tengo al día lo que son mis pagos y ya puedo trabajar tranquilo. SAP UGEL Cotabambas. Se pudo apreciar, es el video de uno de los ganadores del concurso de buenas prácticas. Adelante, Tania. Ok, gracias. Sí, bien, maestros. Entonces, a partir de ese video, ¿qué reflexión podríamos realizar? Y respondemos algunas preguntas. A ver, tenemos una acotación del profesor Luis González de UGEL Guayaga. Bueno, en zona de selva efectivamente tienen dificultades con los servicios de internet, tanto móvil como en el hogar, y por eso no puede estar participando, digamos, tan continuamente. Me imagino que esa es la dificultad que presentan muchos de nuestros colegas en zonas de selva. Quizás otros colegas que tienen una mejor conectividad y han podido ver la experiencia del SAP, de la UGEL Cotabambas, quiera hacer algún comentario al respecto. Me gustaría opinar. Adelante, a ver, por favor. Sí, bien, bueno, felicitaciones a UGEL que emprendió ese proyecto, y definitivamente pues un proyecto de innovación nos ayuda a hacer más ágil la gestión, ¿no? Y obviamente beneficia tanto al estudiante como al docente. Bueno, en ese año, bueno, ahora tenemos, yo me imagino que esto también sirvió de inspiración al Minedu para lo que es el programa Mi Boleta, que ahora está articulado con el AINE, ¿no? Que hace, ya no necesita que los maestros se tengan que ausentar de sus escuelas para tener que ir a recabar sus talones de cheque, ¿no? Entonces, definitivamente,
Ganamos como gestión y ganan también las escuelas en los aprendizajes de chicos que tienen al docente 100%, ¿no? Yo creo que esas iniciativas deben apuntar a ello, ¿no? Hacer que la vida más fácil a los maestros y también para que ellos puedan tener más tiempo para estar con sus estudiantes. Y es correcto, profesora. Sí, cierto. Entonces estamos viendo ahí, como acabas de mencionar, hay un beneficio directo e indirecto, como se dice, ganamos todos, ¿no? Entonces, ha partido de una problemática común. Probablemente más de uno de los que estamos en sala han tenido esa dificultad. Quizás se les ha ocurrido, ya han realizado similar, parecido, idéntico, o todavía no, pero al final, como comenta la profesora Patti, ganamos como parte de gestión, optimizamos el tiempo, el uso de recursos y todo. Entonces, hablamos incluso de acá de una acción sostenible, ¿no? Sostenible, que quiere decir el uso de menos recursos. Y por ende, los estudiantes en este caso ganan pues más espacios, ya no pierden clases, donde los docentes se ausentaban por ir a recoger ese documento, ¿no? Entonces, acá la pregunta estaba, ¿no? ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para plantear el proyecto? Ya lo han mencionado, algo que alguien quiera agregar, acotar algo más. ¿Y qué caracteriza a esta propuesta para que haya sido ganadora? Ya ha sido comentada, pero si hay algo más, les escuchamos. Sí, creo que ha demostrado su efectividad porque primero está clarísimo el problema, ¿no? Está clarísimo de que efectivamente los docentes tienen dificultad para poder acceder a su boleta y eso les traía gasto económico, les traía perder horas de clase quizás. Entonces ellos a partir de ese problema plantean una solución usando una herramienta tecnológica, ¿no? Y que es de fácil acceso para los docentes. Entonces, creo que una innovación tiene esas características de que debe ser justamente funcional, que no debe traer mayor, diríamos, que apunte al problema en primer lugar, ¿no? A las necesidades que se identifican en el territorio. También, obviamente, ha generado evidencias del uso de esta herramienta, ¿no? Se ha aplicado en la práctica y se ha recogido los resultados. Entonces, realmente es una propuesta interesante, efectiva y que además es replicable, ¿no? En otros contextos. Eso creo que también es una característica que va a tener peso. Y al final esto beneficia a los estudiantes que son el centro del sistema educativo porque los docentes van a estar más concentrados en su labor pedagógica que en las cuestiones administrativas y de traslado. Entonces las horas de clase obviamente van a estar mucho mejor, ¿no? Y el estudiante va a estar atendido. Entonces creo que ahí se ve esa confluencia de acciones en beneficio de la educación. Muy bien, maestra. Gracias por participar. Me gustaría que todos participen bastante clara. Yo creo que se ve clarísimo, ¿no? La innovación, los beneficios, el problema y, como ya le digo, le damos un valor agregado y es una propuesta incluso sustentable, ¿no? Bien, entonces, y cosas así podríamos cambiar, ¿no? En nuestras aulas, desde las aulas, en los roles, en la función que ustedes están desempeñando ahorita, ¿no? En el contexto que se encuentran. Entonces, quizás estas experiencias nos abren la visión, ¿no? Nos aperturan a ver otros horizontes, ideas para poder también hacer propuestas de cambio, propuestas de mejora, de solución, en resumen, de innovación. Sí, Tania, tenemos un comentario también de justo el profesor Eloy Cayo, que no tiene conectividad de audio, pero él quiere decir que en nuestro medio, me imagino se refiere al contexto del UGEL Ramón Castilla Caballococha, que está en zona de frontera de Loreto, se requiere aplicativos didácticos para la mejora de los aprendizajes que funcionen sin conectividad, aprovechando, por ejemplo, las tabletas educativas. Es el comentario, profesor, del gestor. Sí, gracias a esto, ¿no? Entonces sí, ahora hay bastantes opciones, ¿no? Los llamados objetos de aprendizaje, el manejo de los UCBs o quizás ahora se usan los UCBs, ¿no? Se lleva toda la información, se descargan los videos, se aplican las diversas herramientas y llegan al lugar y aplican, solamente conectan a una computadora, se tiene que haber fluido eléctrico y
y con eso es como si estarían interactuando en Internet, ¿no? Entonces hay opciones, hay herramientas que ya se puede trabajar haciendo frente a esta conectividad. Y para ello definitivamente pues necesitamos informarnos, ilustrarnos, buscar información. Ahí viene la parte de la búsqueda, la indagación, la investigación bibliográfica, ¿no? O compartir las experiencias con otros docentes que probablemente ya están aplicando, han resuelto, entonces podemos contextualizar en nuestro entorno. Bien, entonces estamos aquí con una pregunta, dice, ¿qué debemos considerar para elaborar proyectos de innovación tecnológica? Vamos a ver aquí. Tenemos acá algunos criterios para identificar una innovación educativa. Lo hemos centrado en 4 criterios, en este caso tenemos un poco como base el documento del concurso de innovación en educación, ¿no? El concurso que ha lanzado FONDEP el mes pasado. Ya hay ganadores también, muy interesantes, 625 proyectos que han sido ganadores para ser financiados hasta con 16.000 soles. Bueno, entonces tenemos acá el criterio de la intencionalidad, ¿no? Si recuerdan el esquemita adelante que veíamos como especie de un círculo del diseño de una experiencia de aprendizaje, y ahí nos decía intencionalidad, pero acá tenemos el término intencionalidad. Simplemente a veces son términos, pero si nosotros estamos un poco ya empoderados, manejando y decir, ah, ya, pero es que esto es lo mismo, si acá yo puedo decir planteamiento del problema, diagnóstico, tratamiento del problema, descripción, entonces se relaciona, ¿no? En lo otro que decía simplemente identificación de las necesidades de aprendizaje. Bien, entonces vamos a ver, puntualizar un poco la intencionalidad, ¿no? Nos dice que es una, ¿de dónde parte, no? Es una decisión reflexiva, comentábamos hace un momento, de los actores educativos para superar una problemática o un desafío o algo que queremos mejorar, optimizar, como el caso que hemos visto. Luego se expresa también los propósitos que sean viables, pertinentes, orientados con todo el proceso educativo, que fortalezcan la equidad y calidad de la enseñanza. Entonces, para ello tenemos 2 preguntas guías que se busca resolver y cuál es el objetivo del proyecto. Entonces, eso vamos a verlo más adelante en una tablita. Tenemos acá algunas recomendaciones, analizar causas, analizar las evidencias, ser claro y preciso y considerar información cuantitativa y cualitativa. Entonces, eso, no olvidemos siempre también la recomendación, ¿ya? Porque he encontrado algunas dificultades de profesores, ¿no? Dicen, mira, me presenté el proyecto, no alcancé, yo pensé que estaba, pero me di cuenta al momento de registrar, no pude, o simplemente tenía todo el proyecto y me encontré con una serie de criterios e indicadores y no pude, aún teniendo mi proyecto completo, ¿no? O sea, son realidades que ocurren. Para ello es importante el análisis de las bases, ¿ya? Entonces, aquí es una propuesta como especie de un ejemplo, la descripción de la realidad problemática, ¿no? Lo que está adelante como un organizador, pregunta guía, aquí ya planteamos como especie de un ejemplo. Clave que tenemos que tener en todo, identificar el problema. ¿De dónde sale el problema? No me llega a ver, quiero un problema, no. De la observación. Miro, observo, docente, estudiante, funcionario, director, directivo, padres de familia, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, a partir de ahí, problemas es lo que sobra, no nos va a faltar, vamos a encontrar N problemas, entonces solamente vamos a decidir cuál se trabaja. Y para formular ese problema siempre tenemos en cuenta como sugerencia, algún verbo, la carencia, que puede ser competencia, capacidad, está propiamente en el campo pedagógico, pero en el caso de ustedes, probar posiblemente las competencias propiamente del directivo, ¿no? Y siempre hay un público afectado, como vimos en el caso del video, ¿no? Entonces, si eso tenemos claro, ya podemos definir un problema, ¿no? Un verbo, indicativo, la carencia y el público. Ahora la descripción. Aquí es una limitación. También en el campo universitario ocurre esto, ¿no? Los chicos cuando van a hacer la tesis, ¿cómo describo? ¿Dónde busco? O igual, en el caso de ustedes, voy a hacer gestión, voy a resolver este problema, pero ¿cómo lo hago, no? En ese apps que han visto ustedes en el video. De hecho, ha habido toda una investigación bibliográfica, tecnológica, de algún experto, en la cual se ha solucionado. Entonces, esa descripción es un poco clave, sintético puede ser, que nos ayuda a aterrizar. Podemos buscar
desde una descripción. ¿Cómo está ese tema que he decidido investigar? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se ve ese problema a nivel mundial? A nivel América Latina, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y lo más abundante y nutrido a nivel institucional. ¿Cómo está esa problemática, ¿no?, de gestión que ustedes en los proyectos? Por eso me gustaría escuchar de sus propuestas que tienen, que están en camino. Entonces, a partir de ahí hago una breve descripción. Entonces, esto me va a dar un poco de un panorama más claro para ver cómo puedo abordar ese problema, ¿no? Ese problema, cómo se está solucionando en estos ámbitos macro. Y a nivel institucional, de hecho, es más enriquecido, más concreto, más exacto. Puedo registrar ahí cuadros estadísticos, algunos casos, resaltar evidencia, fotos, dependiendo, ¿no? Entonces, ahí hago la descripción. Entonces, aquí sí recurro un poco a buscar información. Y también tenemos que buscar fuentes confiables. Se habla ahora, ¿no?, de los buscadores de Cielo, Google Academic, Redalit, entre otros, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros estamos en el campo de la educación y más como especialistas, como gestores, tenemos que tener un dominio para poder orientar a los maestros. Bien, entonces estaba mencionando acá cómo identificar las causas, ¿no? Sabemos que las causas es aquello que da origen, aquello que permite, que ocasiona que exista ese problema. Entonces, aquí no es ejemplo propiamente, pero sí está algunas herramientas que se puede utilizar: el árbol de problemas, el esquema de Chicago, la lluvia de ideas, el metaplan. Y si vamos a hacer uso de la tecnología, pues podemos usar ahora el Jamboard, el Padlet, el Canva, entre otras herramientas, ¿no? Las pizarras digitales, las pizarras interactivas que tenemos para poder trabajar, si vamos a trabajar de manera virtual. Entonces ahí identificamos las causas, registramos las causas, sino acá están algunas técnicas que podemos utilizar para poder, y luego nos piden también en la mayoría de los concursos, de los proyectos, ¿no?, evidencias, las evidencias del problema. Entonces ahí, ¿cómo argumentamos, cómo validamos que existe un problema? Entonces podemos registrar o utilizar información oficial de los distintos ministerios, registro de notas, cuadros estadísticos, análisis estadísticos, resultados de encuestas. Y para ello se utilizan pues algunos instrumentos, ¿no? Las encuestas, fichas de observación, cuaderno de campo, test, registros anecdotarios. Entonces, también se ha observado, ¿no?, cuando se observa, se evalúa los proyectos, que esto todavía no tenemos ese manejo. Entonces, es importante ir empoderándonos del manejo de estos instrumentos para poder evidenciar el problema. También se registra fotos y videos, ¿no? Entonces, ahora pues manejamos el portafolio digital. De pronto ya no quiero cargar todo, una herramienta muy útil, el Google Sites, ¿no?, entre otras, ¿no? Entonces, ahí podemos ir registrando, o simplemente las carpetas del Drive. Vamos guardando la información que va a alimentar al proyecto, las evidencias. Luego seguimos viendo el criterio de intencionalidad. Vimos adelante dos preguntas, ¿no? Plantear el problema, describir el problema, y si hay un problema, hay un objetivo. El problema es la carencia, la dificultad, lo negativo que podríamos decir, y en el objetivo lo convertimos eso en positivo. Entonces usamos un verbo, ¿no? Y en el otro había ausencia, carencia de procesos de gestión. Aquí vamos a fortalecer, ¿no?, los procesos de gestión, ¿no? Ahora, este es el verbo propiamente, y también este fortalecer está relacionada pues a la capacidad, a la competencia que se debe desarrollar en el equipo. Y ¿quiénes serán los beneficiarios directos en este caso, ¿no? Porque si ustedes saben, en proyectos siempre hay beneficiarios directos e indirectos. En este caso, los directos. Y acá, bueno, eso es propiamente del manejo pedagógico. Creo que esto no va con ustedes, pero probablemente tengan ustedes propiamente sus competencias, sus capacidades, indicadores de logro que se debe resolver, ¿no? Y esto que está inmerso, la competencia digital del docente, del servidor público, ¿no?, que se desenvuelve en entornos virtuales. Ya lo han mencionado ustedes al inicio, casi ya somos
implícito el uso de las tecnologías para diversos procesos, ¿no? Y en muchos casos, lo que le damos el uso adecuado nos facilita la vida, ¿no? Muchas veces he escuchado a colegas, ¿no? Me dicen, wow, gracias a la tecnología, mira, puedo hacer esto, me ahorro las colas. Así, una cosa simple, me ahorro las colas en el banco, puedo hacer los pagos. Entonces, igualmente, en el campo educativo, ¿no? Se observa todavía limitaciones en algunas regiones, en algunas instituciones, no hay manejo, ¿no? A veces hago una observación, una visita, me dan a un lugar, a otro lugar, y todavía hay esa carencia. Pero ¿por qué no utilizan? No, los chicos no saben, los chicos no manejan. Es que tenemos que trabajar, como vimos en el cuadro anterior, ¿no? Donde el estudiante está al centro y todos pueden aportar contribuir. Entonces, eso se trabaja de manera transversal, o sea, siempre estar incorporando las TICs. Bueno, este enfoque transversal propiamente también para el manejo pedagógico, de pronto ustedes no, salvo algunos, ahora muchos incluyen las ODS, ¿no? No sé si en el caso de ustedes, me gustaría escuchar los maestros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Trabajan algún elemento transversal desde la función de gestores educativos? ¿Maestros? Sí, lo que estoy viendo es que esta matriz obedece a innovaciones en aula, ¿verdad? Nosotros a nivel de TRE, UGEL, también tenemos que seleccionar todo esto, porque el trabajo hacemos en caso de DRE con la SUGEL y la SUGEL con las instituciones educativas, pero el formato pareciera más para innovación en aula. No sé si estoy equivocada. Sí, justamente esta parte le comentaba, ¿no? Al inicio les decía, si nosotros tenemos claro los indicadores, los criterios, entonces, y ya hay un manejo, con facilidad nos adaptamos a eso. Es cierto que eso tiene una orientación a la parte pedagógica. Sin embargo, por eso les decía acá, en este cuadrito propiamente que tenemos acá en pantalla, en el caso de ustedes, probablemente ya trabajamos directamente competencias, ¿no? Competencias, criterios e indicadores, ya no trabajamos la otra parte. En este caso están las competencias de gestión propiamente. Entonces, y sabemos que todo siempre se direcciona al aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De alguna manera llega a la calidad educativa, ¿no? Entonces, acá hay puntos que se pueden obviar, hay unas bases de ustedes, entonces tienen otros criterios que tienen cierta similitud con estos criterios que estamos presentando acá, ¿no? La intencionalidad. Entonces yo les preguntaba si trabajaban algún enfoque transversal, ¿no? Como gestores educativos. Y les decía, ahora mucho se involucra las ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si es en el caso de ustedes, por eso es importante la participación, la interacción. ¿Ya? Pero lo que no se pierde de vista es el objetivo acá, ¿no? El objetivo y los criterios e indicadores de logro. Eso sí, asiste a un proyecto de inversión, un proyecto de otra área del Ministerio del Ambiente, de Salud, se relaciona. Entonces acá se obvia algunos puntos en este caso. Bien, vamos a ver acá un caso, una experiencia en este caso sobre una propuesta de innovación, ¿no? Un proyecto de innovación también ganador. Sí, es también desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Donde dice, compartimos nuestros logros a través de EducaSM. SM es una institución. Entonces dice, vamos a ver si cumple con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Los criterios. Este proyecto surge debido al desinterés de los niños, padres de familia, del primer y segundo grado de primaria, por conocer y valorar las costumbres y tradiciones de su comunidad, las cuales se manifiestan por medio de sus festividades, danzas, gastronomía, creencias, entre otros. A partir de registros anecdotarios, fichas de observación, guías de exposición e informes, se ha podido llegar a la conclusión que este problema ha producido a los estudiantes una gran falta de identidad e indiferencia por todo lo que es parte de sus orígenes. Existen diversas causas que han originado este problema.
A ver, en este caso, maestros, teniendo en cuenta los criterios de la intencionalidad, y en ese criterio de intencionalidad estamos un poco encontrando lo que es el problema, las causas, registrar evidencias y plantear objetivos. ¿Cumple en este caso? ¿Cuál es el problema en este caso que se está presentando? La falta de identidad. Ok, la falta de identidad, desinterés. Encontramos evidencias. Ahí tenemos, ¿no? Los registros anecdotarios, las fichas de observación, las guías, los informes, ¿no? Y se llega a la conclusión que hay una falta de identidad e indiferencia por los orígenes que tienen. Entonces, ¿qué causas han originado este problema? De hecho, que vamos a encontrar múltiples causas, ¿verdad? Diversas causas que hacen que exista esa falta de identidad. Y ya los maestros han identificado a través de esos documentos que se está registrando acá, ¿no? Quizás las pocas prácticas, ¿no? Una de las causas, el practicar otras costumbres que se introducen, ¿no? Entonces eso está generando esa problemática, ¿no? Entonces vamos a ir viendo a lo largo del proceso con este ejemplo para ver qué se plantea más adelante, ¿no? Acá antes de pasar al otro, entonces a partir de esto podemos plantear el objetivo, ¿no? Aquí el objetivo que tendría que ser sobre si estamos viendo falta de identidad, ¿cuál será nuestro objetivo? Falta de identidad de los estudiantes del segundo grado, de la institución educativa, falta o escasa o poca identidad. Entonces acá será pues incrementar, ¿no? Incrementar, promover, fortalecer la identidad. ¿Sí? Entonces ya planteamos el objetivo. Luego tenemos el siguiente criterio de innovación, ¿no? Acá viene propiamente la parte, la propuesta, ¿no? Ya está el objetivo, entonces acá viene la propuesta, ¿no? ¿Qué estrategias, qué métodos, qué procedimientos debemos utilizar? ¿Cómo se va a lograr? Y ¿cuál es el valor agregado? ¿Cuál es la innovación propiamente, el aporte, lo inédito? Entonces, en esta innovación, como dice acá, ¿no? Es una propuesta original o de adaptación creativa o de otra que ya existe, ¿no? Al cambio de mejora de los procesos educativos. Pero dentro de eso que existe, no se hace una simple copia, sino se agrega algunos recursos complementarios que le dan originalidad al proyecto. Entonces, en ello tenemos algunas recomendaciones, especificar los roles de quienes van a participar de la comunidad educativa, precisar las estrategias de comunicación, mencionar los recursos que se van a utilizar y detallar los tiempos. Acá ya incluso hablamos ya un poquito de, hablamos del plan, ¿no? Del plan, del cronograma, plan de acción, plan de actividades para esta innovación. Y acá viene lo que veíamos en la experiencia de aprendizaje, decía, ¿no? Proponer actividades de aprendizaje. Entonces, acá ya estamos hablando de proponer acciones de mejora, de cambio, de innovación. Y para ello también aquí un cuadro, como especie de una matriz, le vamos a dar la orientación de pronto para lo que es válido o necesario para ustedes, ¿no? Sin embargo, vemos que hay elementos que no se pueden obviar, ¿no? Que aparentemente son de manejo de un dominio, pero si lo conocemos, lo manejamos, vemos que se adaptan también a otros, ¿no? Entonces, a partir de esas recomendaciones, de esas sugerencias, tenemos acá, dice, ¿no? Las estrategias que se va a utilizar, qué actividades se va a desarrollar, qué recursos y con qué instrumentos debo ir midiendo todo este proceso que está también interno. Ahora, en un proyecto, nos hablaba ya de la planificación, ¿no? Hablamos pues de etapas. Aquí está, a grosso modo, según determinados autores, ¿no? Pero hay otros autores que lo desglosan, mucho más específico, mucho más detallado, ¿no? Podemos mencionar siempre en un proceso, en un proyecto va a haber una planificación. Eso lo puedo desglosar. Va a haber una ejecución, una evaluación en algunos casos, o una reflexión, como dice otro autor, y se concluye con un informe y la comunicación. Un proyecto que se ejecuta siempre debe ser
comunicado, dispuesto, informado a las instancias superiores, ¿ya? O recreado incluso en la misma institución que se encuentra, ¿no? Que se elabora. Bueno, también nos pide el enfoque pedagógico y la descripción de la estrategia innovadora, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en esas estrategias, en cada etapa se puede planificar, ¿no? Esas estrategias que hago para planificar, partiré pues de un diagnóstico, tratamiento del problema, planteamiento de objetivos, ya hice la primera parte, ¿no? Entonces, eso con actividades específicas, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico? De pronto se va a aplicar fichas de observación, análisis de registros aquí, aplicar entrevistas por productos, aplicar encuestas, ¿no? En el caso de ustedes quizás predomina la aplicación de fichas de observación o los focus group. Tal vez algunas encuestas que puede ser útil. Eso va a depender. Son múltiples, hay otras, pero quizás estas son un poco las más relacionadas en el campo educativo. El tratamiento de problemas, ¿cómo lo trabajamos? Les decía, si estamos en una institución y empezamos, van a haber N problemas, hacemos pues la lluvia de ideas, ¿no? Lo que les decía adelante, usamos el árbol de problemas, el metaplan, usamos nuestra espina de Ichikawa, ¿no? O haciendo uso ahora pues, de los recursos digitales, se puede usar el Jamboard, el Canvas, entonces ahí vamos registrando. En la ejecución, es decir, bien amplio, y acá solo como referencia, maestros, viene pues la sensibilización, ¿no? En el proyecto de ese video que hemos visto, ¿no? No se dio de noche a la mañana, ha ocurrido todo un proceso de sensibilización y probablemente ha habido resistencia de más de uno. No, ¿por qué? Yo estoy acostumbrado y yo quiero manejar, yo quiero ir a recoger mi boleta y así lo hago y así lo haré. Hay casos, ¿no? Pero para eso se pasa por ese proceso de sensibilización, pues habrá reuniones, talleres, jornadas. Entonces vamos registrando acá las actividades. Acá pues un ejemplito debajo, es un ejemplo si queremos hacer algún proyecto de producción, ¿no? Quizás lo más usual que se maneja en muchas instituciones, no sea el mejoramiento de un terreno. Bueno, acá lo he orientado con los biohuertos, ¿no? Porque se habla ahora que se está hablando del problema global, la hambruna, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo hacemos frente desde el campo educativo nosotros? Bien, acá hay otro, en la ejecución, ¿no? Luego de la sensibilización haré la capacitación, ¿no? Toda una capacitación, jornadas, talleres presenciales, virtuales, registro acá, cuántos talleres se va a realizar para poder, ¿no? Resolver el problema. Luego aplicación de estrategias. Luego de esos talleres pues se aplican las estrategias, los nuevos métodos, los nuevos procedimientos, las nuevas formas de gestionar. Entonces acá en el caso de ustedes no es desarrollo de sesiones de aprendizaje, sino ejecución de actividades, puesta en práctica de ese nuevo proyecto que tienen en camino ustedes, ¿no? Y luego, después de eso se viene, pues ya no quedo allí. Para que sea un proyecto sistematizado, tenemos que ir recogiendo información para hacer la reflexión, la evaluación. ¿Cómo va eso nuevo que estamos incorporando? Ese procedimiento, esa acción nueva. Por ejemplo, leía un proyecto ahí de Cajamarca, me parece, ¿no? Que habían incorporado, probablemente habían sido a inicios, ¿no? De la pandemia. Y bien es cierto, ¿cuántos de nosotros antes de la pandemia hacíamos este tipo de reuniones? ¿Cuántos hablábamos del Zoom, del Meet, del Team, y todas las salas que hay ahora, del Messenger, de la videoconferencia? Pocos, mínimos, o nadie quizás, ¿no? Entonces, en ese proyecto que realizamos, ahí decía, ¿no? Capacitación a los docentes en manejo de salas, ¿no? Y justo decía uso de WhatsApp, uso de redes sociales. Ahorita ya no es novedoso para nosotros, porque ya lo manejamos constantemente, pero a unos inicios sí, ¿no? Cuando todo se vino, entonces empezamos a explorar el manejo de estas salas. Entonces ahí viene pues la aplicación de esas estrategias, ¿no? Y vamos recogiendo información, cuál es más útil, cuál es más eficaz, más eficiente, vamos evaluando, vamos replanteando aquí en la ejecución, ¿no? Y todo eso se va recogiendo información
¿no? Aplicando fichas de observación, que es lo más usual, estructurada o no estructurada, ¿no? Pueden ser los cuadernos de campo, las bitácoras o los portafolios digitales que hay ahora. Ahora manejamos pues las capturas y vamos guardando todo en una carpeta virtual. Y finalmente se hace procesamiento y análisis de toda la información recopilada, de esa innovación, cuánto está funcionando, por qué se está optimizando, uso de recursos, uso de tiempo, se ha mejorado el proceso, entonces todo eso se somete a evaluación. Finalmente se elabora un informe, se sistematiza y se difunde. Ahí estamos haciendo difusión del proyecto, estamos compartiendo las experiencias, ¿no? Video, redes. Esto, el enfoque pedagógico, quizás no lo vamos a ver con ustedes. Esta es la parte pedagógica, ¿no? Depende con qué enfoque pedagógico van a trabajar. Y aquí sí va, ¿no? La descripción general de las actividades. Que arriba está, pero en algunos proyectos, ¿no? Les piden detalladamente, aquí, bueno, en este caso se ha tomado de Fondet, ¿no? Pedían la descripción de las actividades. Bien, ahora hemos visto el criterio de innovación. Veamos este caso. A ver, vamos a llamar a algún maestro o maestra. ¿Hay algún voluntario que puede realizar la lectura y compartir si esto cumple con ese criterio de innovación? Voy a leer, señorita. Perfecto, adelante, Hortensia. Durante la aplicación de este proyecto se ha desarrollado dos estrategias principales. Estrategia 1, creación y uso del aplicativo móvil Educa SM. Estrategia 2, implementación del plan lector virtual. La aplicación Educa SM está implementada con medios y recursos tecnológicos también gratuitos y de fácil uso, tanto para docentes como estudiantes. Se insertó una estrategia de radio por internet creada desde un streaming en la aplicación Seno FM y conectada al Progreso Radio Voz, lo cual permite hacer transmisiones en vivo desde una computadora o laptop. El aplicativo móvil contiene blogs gratuitos y didácticos como la implementación del plan lector en la aplicación Educa SM. Permite compartir cuantos mitos y leyendas de su comunidad narrados por estudiantes. También hay un horario exclusivo del plan lector, donde los estudiantes son acompañados durante el proceso de lectura. Muchas señorita. Ok, muchas gracias, profesora. Gracias por la lectura. Bien, entonces, como hemos visto el caso anterior, recuerda, ¿no? La problemática era la falta de identidad, ¿no? Donde manifestaban que habían llegado a un consenso, los docentes teniendo en cuenta sus evidencias, ¿no? Sus registros anecdóticos, fichas de observación, registros. Bien, entonces, a partir de eso, aquí estamos viendo el planteamiento del objetivo, ¿no? Si había falta de identidad, entonces implementar, fortalecer, promover. Y aquí en el criterio de innovación, donde ya viene la parte, yo le llamaría, si hablamos de investigación, la parte de experimentar, si hablamos de una sesión de aprendizaje, ¿no? Diríamos la parte de ejecución, implementación de actividades. Entonces, igual en el caso de ustedes, procesos de gestión. Entonces vemos que acá plantean ya dos estrategias claves, ¿no? A partir de ese problema, creación de uso de aplicativo móvil, Educa SM del Colegio San Martín, ¿no? Estrategia 2, implementación de un plan lector. Entonces ahí están usando, como acá en la lectura hemos visto, que se hace uso de los recursos de la comunidad, cuentos, leyendas, mitos, ¿no? Y se traslada en esos aplicativos, usan la radio, programas, ¿no? Transmisiones en vivo para poder fortalecer esa identidad que se está perdiendo. Entonces acá está ya la parte
innovadora, inédita, ¿no? Que se está mejorando eso que quieren rescatar los maestros de esa institución educativa. Bien, no sé si queda claro hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Pasamos al otro punto. Bien, acá también vamos a ver un tercer criterio, ¿no? El criterio para identificar una innovación educativa, en este caso la eficacia. La eficacia, aquí un poco relacionada con la capacidad de optimizar los recursos, ¿no? Humanos y materiales para generar cambios y efectos relevantes en los actores que se va a hacer dirigido el proyecto, ¿no? Garantizando el propósito. Entonces, aquí pues se va a identificar los bienes, servicios que son importantes para la implementación del proyecto y a su vez tener claro, describir cuál es el uso pedagógico, el uso adecuado que va a permitir optimizar, ¿no? En la gestión, en este caso, de hecho, reducir tiempos, procesos, recursos, ¿no? Probablemente ustedes están bastante familiarizados con el método Kaizen, ¿no? La mejora continua. Vamos mejorando constantemente, pero haciendo uso de los recursos que se encuentran o se pueden gestionar también. Entonces, en todo lugar siempre va a haber algo que mejorar. Aún cuando ya está ok, siempre hay algo que replantear, siempre hay algo que renovar o innovar. Entonces, tenemos en cuenta esos criterios o esos recursos. Y aquí, bueno, un cuadrito como especie de una matriz, ¿no? Para describir el uso pedagógico o el uso óptimo, sería, ¿no? En el caso de ustedes, de los bienes y servicios, ¿no? Y teniendo en cuenta, sin perder de vista el objetivo. El objetivo se va a lograr con las estrategias, las actividades que se están planteando en la matriz anterior. Entonces, aquí siempre vamos a hacer uso de eso, ¿no? En cualquier espacio, sea pedagógico, sea de gestión, sea comercial, ¿no? Entonces, hacemos uso de esos bienes y servicios para optimizar el objetivo o el propósito que se tenemos acá también otro ejemplo, teniendo en cuenta el mismo caso, y vamos a ver qué recursos se utiliza acá. Entonces, aquí, para resumir, ¿ya? Entonces, estamos viendo acá el criterio de eficacia, donde identificamos, ¿no? Cómo optimizar el uso de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Este proyecto, que lo vemos desde el inicio, en los criterios también aquí dice, ¿no? Está usando su plataforma digital, los podcasts, juegos en línea, videos, imágenes, textos digitales, servicios online, ¿no? Todo esto para compartir, mira, de cómo la realidad, la falta de identidad que se encontró en un momento, hacemos uso de recursos digitales y a partir de ahí se incorporan los cuentos, mitos, leyendas propias de la comunidad, narrada por los mismos estudiantes. Entonces ya se le va a hacer ameno, ¿no? Entonces ya no, pues están eso, ay, no, ¿por qué mi cultura? Mejor no, mejor lo que viene de afuera. Entonces no. Entonces acá sí de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, que está siendo protagonista, usando los recursos tecnológicos para incorporar un aprendizaje de vida, ¿no? Identidad. Y bueno, ahí se agrega un plan lector, se incorpora la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Programas radiales, mira, una mixtura de uso de recursos y materiales. Probablemente tengan en esa zona, entonces están aprovechando los recursos, ¿no? Para optimizar y lograr mejor el objetivo trazado. Como ahí menciona, los protagonistas son los niños, quienes ellos van a dirigir esos programas y por ende, implícito, mira, se dan cuenta, desarrollan las competencias lingüísticas, ¿no? En el área de hecho de la lengua materna, por ahí están incorporando el inglés, otras cosas más que se pueden cambiar de eso, ¿no? Entonces estamos viendo la variedad, la incorporación de los recursos tecnológicos y los que se encuentran en el entorno. Una mixtura prácticamente. Y vamos a ver acá el último criterio de sostenibilidad. Entonces vamos relacionando con los criterios que ustedes también tienen como en las buenas prácticas de gestión escolar, ¿no? Tenemos acá la sostenibilidad. Entonces, esto es propiamente, es un proceso que debe garantizar el desarrollo de las condiciones que fortalezcan, favorezcan la institucionalización del proyecto
a través del tiempo, ¿no? El tiempo y el espacio donde se debe garantizar el empoderamiento, la participación activa, dinámica de los actores educativos. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido? Hemos estado en una institución educativa, se hace un proyecto y 2, 3 son los entusiastas, los dinámicos, los innovadores, y nosotros estamos mirando de lejos, y bueno, ¿no? Entonces la idea es que esto se institucionalice. Si da resultados, definitivamente se deben empoderar toda la comunidad educativa, desde los directivos, docentes, comunidad, padres de familia, y por qué no, involucrar también a los actores externos, ¿no? Municipalidad y otras instituciones que puedan cooperar, contribuir como aliados. Entonces tenemos acá algunas recomendaciones y vamos a ver algunos criterios que hay, ¿no? También se presenta en una tablita que lo vamos a ver más adelante. Tenemos algunas preguntas guía, ¿no? Si queremos institucionalizar el proyecto, ¿en qué documentos se plasma? Me gustaría escuchar, a ver, maestros, ustedes que están en la UGEL, en la ADRE, ¿no? ¿Cuáles son? Si hablamos de la práctica docente, pues hablamos propiamente de los documentos de gestión pedagógica. ¿Cuáles serán sus documentos? Luego acá vamos a ver qué capacidades requieren fortalecer los actores educativos que se involucran en el proyecto, ¿no? Y cuáles son los aliados potenciales que van a favorecer puede ser facilitar, donar, prestar, alquilar, etcétera, dependiendo de lo que se va a trabajar, ¿no? O que se financien algunos recursos que requiera la institución, ¿no? Es lo que hablábamos al inicio, decía la profesora, no tenemos ya de pronto internet, buena conectividad, ¿cierto? Hay muchos casos que hay serios los problemas, pero a partir de ahí que planteamos, ¿no? Hace poco escuché una experiencia muy interesante en la UGEL Ucubamba, no sé si ya viendo Ucubamba, y quedé muy impactada la experiencia que presentaban como gestores educativos, ¿no? Y les comento esto porque, así rapidito, no le estoy haciendo propaganda, pero quizás es bueno resaltar. Son 49 proyectos que se presentaron a un concurso de toda la región, 16 fue de la UGEL Ucubamba y 7 salieron ganadores. Entonces, y veía con qué facilidad definitivamente el apoyo de la RE, de la UGEL propiamente, ¿no? Ese manejo constante, permanente para la participación en esos proyectos, ¿no? Sin embargo, en otros espacios, en otras UGEL escasos, no se han presentado a los concursos. Entonces, es importante el empoderamiento de los actores educativos. ¿Okay? Entonces, aquí también tenemos una matriz de sugerencia, con todas las preguntas que tenemos ahí adelante como sugerencia. Tenemos acá, ¿no? La primera pregunta, ¿qué estrategias para institucionalizar el proyecto, los documentos de gestión, PI, PCI, PAT y RIC? ¿Cuáles son las normativas que se están manejando en función a esa temática de proyecto? Los actores directivos, ¿qué capacidades desean fortalecer? Debemos argumentar. En este caso, los gestores educativos, ¿no? ¿Qué capacidades, habilidades, competencias requerimos o se requiere y debemos argumentar? De pronto necesitamos habilidades, bueno, lo común que se manifiesta, ¿no? Liderazgo, de gestión, ahora se habla pues de las competencias digitales. Entonces, por ahí, de pronto a todos nos falta, sí, ¿por qué negar? ¿Por qué sentir vergüenza? Si nos falta, sí, incorporamos, te conozco esto, pero acá hay otro que podemos conocer más, he investigado, nos gustaría incorporar este aplicativo, esta herramienta, para favorecer, optimizar nuestro servicio. Entonces, registramos esto. Y luego, lo que ya veíamos delante, el criterio de eficacia, los bienes y servicios, si hay necesidad de postear, de comprar, de adquirir, y buscamos aliados estratégicos, ¿no? Ya les dije, no se olviden, anoten la norma técnica peruana ISO 23000 de responsabilidad social, que todavía no obliga, pero ya hay empresas que hacen uso de ello para cooperar, colaborar, que tienen prácticamente una obligación direccionada para contribuir con la educación. Base a eso pueden gestionar ustedes. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en Quisco? Se conoce bastante, ¿no? Hay empresas, una maestra de Quisco nos comenta por fuente directa, que aporta mucho en educación.
probablemente hace uso de esa norma técnica peruana. La maestra ya salió. Club Petro, si no me equivoco, ¿no? Y otras empresas también he escuchado que hay aportes, y en diferentes lugares también hay, ¿no? En otros lugares. En Utubamba también hablaban de una empresa Morse, que estaba apoyando mucho como aliado estratégico. Bien, maestros, entonces hasta ahí hemos visto los 4 grandes criterios. Si ustedes se dan cuenta, se relaciona con otros criterios, con otros procesos similares, un poco es de terminología, de nombre que se cambia, pero será implícito eso en cualquier proyecto. Proyecto podría decir educativo, productivo, de innovación, y por qué no muy cercano a la investigación. Ahí hemos visto los 4 criterios. Y aquí vamos a ver un poco los criterios para la integración de tecnologías en los proyectos de innovación. Entonces, aquí tenemos 3 criterios, ¿no? El criterio propiamente pedagógico, el criterio de gestión y el criterio de soporte. ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Con cuál nos familiarizamos? ¿Cuál nos es más útil? ¿Cuál consideramos que debemos incorporar? Estamos en la sala, ¿qué dice? Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces acá tenemos el criterio pedagógico. De alguna manera, implícitamente, está, ¿no?, orientado al mejoramiento de la calidad del servicio educativo, mejorar los aprendizajes, integrar las TICs. Eso ya viene, desde ahora decimos casi automático, ¿no? Integración de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una acción del docente. Y por qué no, también del gestor educativo, del especialista. Se sugiere acá la aplicación de metodologías alternativas, la integración curricular de las TIC mediante el tipo de usos educativos como los software y licencias de programas educativos, acceso a plataformas, a la conectividad, la tecnología y la comunidad. Que funcionen de manera integrada, de manera integrada es el término, ¿no? Bien. Ahí estamos viendo el criterio pedagógico, el criterio de gestión, ¿no? Entonces, igual, los trabajos, las gestiones en el ejemplo que hemos visto, ¿no? Ustedes llegaron a la conclusión que sí era un servicio de mejorar la gestión, ¿no? Obviamente, pero recae indirectamente en los estudiantes, ¿no? Entonces, de alguna manera eso va a estar centrado en los aprendizajes, ¿no?, donde el rol del directivo se ejerce desde un enfoque con liderazgo pedagógico y tecnológico. ¿Ya? Si un momento hemos de estar preocupados por la parte de liderazgo, ¿no? Necesitamos capacidades, habilidades sociales para liderar, trabajar en equipo, empatía, proactividad. Ya, ahora también se hace necesario ese liderazgo tecnológico, el manejo de las herramientas para orientar mejor a los aprendizajes, ¿no? La gestión escolar también se desagrega en procesos y elementos. Los procesos que son el ámbito clave para la gestión se definen como conjunto de actividades, tareas que están interrelacionadas entre sí, ¿no? Y que pues, se van a encontrar elementos de entrada que administran, regulan, ¿no?, o autorregulan bajo los modelos de gestión, ¿no?, particulares para obtener elementos de salida y resultados esperados. Entonces estamos viendo de alguna manera esa gestión escolar se va a dar también de manera cíclica, de manera permanente, como un proceso clave de la gestión, ¿no?, con el manejo de sus actividades, procesos, ¿no?, desde que se inicia hasta que se termina. Y todo eso para mejorar los procesos educativos. Y el último, el criterio de soporte, ¿no? Acá definitivamente está relacionado pues, con el fortalecimiento propio de las capacidades digitales. Acá ya estamos inmersos, directivos, docentes, ¿no? Y para ello pues existen los cursos, talleres, capacitaciones virtuales, implementación de la infraestructura, lo que manifestaban ustedes maestras al inicio, ¿no?, equipamiento tecnológico, mobiliario, conectividad, redes,
Y para ello también es necesario pues, que se maneje un acompañamiento técnico-pedagógico en los diferentes espacios educativos, ¿no? Entonces ahí tenemos esos 3 criterios que nos permiten la integración de tecnologías en los proyectos de innovación, ¿no? Estamos viendo el criterio pedagógico, de gestión, de soporte y de gestión. Y por último, acá con luz, lo que también mencionaban ustedes, ¿no? Tenemos data propiamente desde el punto de vista no solo pedagógico, sino también desde el punto de vista de gestión, porque de alguna manera siempre estamos haciendo uso de estas estrategias, ¿no? Con los niveles de integración TIC. Cuando hablamos, dentro de ellos se desarrollan habilidades desde las básicas hasta las complejas, hablamos de un mapeo de información, ¿no? Vemos se va a referir, sacar información, la curación de contenidos, ¿no? Cuando hablamos de la mejora de los contenidos, cuando ustedes van a dar una capacitación X de un tema X, hacen el proceso de mejora de contenidos, recurren a diferentes fuentes confiables, procesan, analizan, seleccionan y presentan el contenido como algo manejado, tratado, ya como dicen, ¿no? Manejo del portafolio virtual, cuando hablamos de las carpetas virtuales, Drive, generalmente el Drive, ¿no? Drive, hasta ahora manejan también Classroom, la narrativa digital, ¿no? Lo que veíamos en el ejemplo de KSM, ¿no? Entonces ahí están haciendo la narrativa digital a partir de su experiencia, ¿no? Cuentos, leyendas, mitos, creencias, lo convierten, ¿no? Usando herramientas tecnológicas en cuentos interactivos para poder narrar, ¿no? Diseñar espacios como ahora, ¿no? Salas, foros, wikis, interacción, ¿no? de Classroom, por ejemplo, entre otros. Trabajar proyectos colaborativos de manera virtual, ¿no? Entonces acá siempre debemos estar involucrando docentes, estudiantes también, o en el caso de ustedes, ¿no? Trabajar a nivel de todo el equipo de la UGEL, ¿no? De la región, entre UGELes, cuáles son los aportes que damos para la región, qué proyecto colaborativo. Y lo otro ya viene la gamificación, un poco orientado propiamente al incorporar juegos, ¿no? Juegos con reglas, recompensa, acciones para recrear y generar aprendizaje, ¿no? Y la programación que ya es un poco más elevada. Bien, maestro, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, consulta, si deseamos contextualizar su proyecto de innovación. Teníamos un comentario, Tania te comentó en el chat del profesor Oscar Aguilar de la UGEL Lamas. Él contaba que en el contexto de pandemia y durante la educación a distancia, la UGEL Lamas había implementado un programa radial llamado Contigo en Casa. Dado el contexto actual, se está reestructurando y se está trabajando en una propuesta algo diferente. Esperamos que con los aportes que les ha dado el día de hoy se pueda hacer este planteamiento, quizás alguna sugerencia, ¿no? Con el tema del programa radial. Interesante, mira, qué bueno, ¿no? Y como dicen, hace un momento hablábamos, a partir de la reflexión o de la necesidad, es que surge esto, ¿no? Cuando nos vemos en problemas, en dificultades, ahí empieza a activarse las neuronas, ¿no? Las redes neuronales y a generar ideas. Y decimos, eureka, descubrí. Entonces, qué bueno esa propuesta que menciona el profesor, que ya lo han ido ejecutando, ¿no? Implementación de un programa radial Contigo en Casa. Fabuloso, ¿no? Y yo siempre digo, y soy una convencida, y a veces hago mis aportes en las redes sociales, no, yo no sé si me escuchan, pero sí, los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en la educación, así como ellos transmiten lo que ya conocemos, ya no quiero mencionar nombres ni adjetivos ni apelativos, pero si ellos se pusieran la camiseta que la educación es tarea de todos, sería diferente. De hecho que hay un programa de entretenimiento y todo, pero sin embargo, con estos programas haciendo, porque se llega de manera masiva, ¿no? Aquí de pronto en aula estamos aquí 20, 30, 50, 100, 200 podemos llegar, pero si usamos medios de comunicación se llega a centenas o a miles de públicos, ¿no? Y si eso está manejado, y que mejor si fuese manejado por estudiantes, direccionado por sus docentes, en buena hora hacemos alfabetización científica, alfabetización, cultura, y muchas cosas que se puede promover.
Sí, no sé si hay otro comentario. Buenas noches. Adelante. Bien, que le habla es el profesor Grover de la UGEL, el Collao, especialista también, que participa en el último evento que ha organizado, ¿no?, el Ministerio de Educación. Bueno, he estado atento a todo el proceso, creo que es muy saludable reconocer, ¿no?, estos procesos que de alguna forma refrescan el proceso que vamos a seguir o los que estamos pues inquietos en innovar. Sin embargo, hay algunas dificultades que se nos presentan en el camino. Uno de ellos es justamente el tema presupuestal. En la mayoría de los aplicativos que se requieren, aunque no son tangibles, son lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación requieren de un especialista dotado en estas habilidades, ¿no? Y nosotros al desarrollar actividades innovadoras, tecnológicas, por ejemplo, el que hizo el tema de las boletas, ha requerido de alguien que sepa, que conozca sobre el lenguaje de programación. Un programador aproximadamente nos ha cobrado alrededor de 7.000 soles. Solo un pequeño programa nada más de lectura, así como es el cuento. Entonces nosotros afrontamos serias dificultades en economía, ¿no? Claro que siempre está, ¿no?, la alianza estratégica. Hay veces apelamos a los favores, incluso de algunos amigos, ¿no?, que tienen esa expertise, pero siempre ha sido vamos a decir, una piedra en el camino. Pero no, con eso no queremos decir que tenemos que superarlo, es un desafío fuerte, ¿no? Y frente a este desafío, yo también hago llegar mi preocupación a partir de este comentario a todos los que organizan este tipo de eventos, porque vemos videos de éxito, ¿no?, del trabajo, pero en el tiempo no veo yo resultados en el tiempo. Es decir, cuando yo visito la UGEL, por decir tal X, ¿no?, que me han comunicado que tiene, que ha desarrollado, simplemente ya se queda en su biblioteca. Una vez alcanzado su lauro, se ha quedado en la biblioteca. Es decir, no ha sido sostenido en el tiempo. Entonces, eso es lo que sucede a veces con los concursos. Por eso nosotros habíamos propuesto ya que todo lo concursable debe ser programable y debe ser difundido a todos los que somos partícipes del trabajo que vamos a desarrollar. Con mucha, bueno, no es el tema también con mucha pena. Bueno, hemos visto, por ejemplo, los trabajos del año pasado que han sido ganadores y hemos tenido bastante expectativa nosotros mismos en el tema de querer ganar, ¿no? Pero al final vemos que algunos productos pues no tienen vamos a decir, ese perfil de ganador, ¿no?, que debe tener este evento. No sé, hay que tener cuidado con el tema de también nosotros estamos a la vanguardia de seguir innovando. Finalmente, quisiera sugerirles que, bueno, ahora el Fondeva ha entregado pues a los concursables, a las instituciones educativas un presupuesto, ¿no?, que alcanza, por lo menos, va a menguar algún tema, va a alentar el trabajo, ¿no? Igual también yo solicitaría que en el tema de nosotros como UGEL, porque no pensarán que porque es UGEL tenemos todos los profesionales a nuestra disposición. Eso sería algo equivocado, ¿no? Tenemos que rogar, hay veces administración, tenemos que rogar a algunos profesionales, a algunos compañeros que son mismos especialistas, su tiempo, ¿no?, a la misma dirección, ¿no?, porque nosotros trabajamos con el director de la UGEL y entonces el director de la UGEL a veces tiene que tener pues también ese espíritu de innovación, ¿no? Si no, no nos apoya económicamente, porque eso es lo que al final se quiere, ¿no? O motivarnos con alguna resolución que reconozca el esfuerzo que cada uno de los colegas realiza en estas acciones, ¿no? Entonces, por ello yo sugería que ya desde ahora se promueva también de alguna forma una motivación económica, aparte del reconocimiento que es la RD. No estamos diciendo que se va a hacer retribución, sino sabemos que eso pasa a una inversión, la inversión pública, ¿no?, que nosotros mismos, por ejemplo, aproximadamente hemos gastado algo de 10.000 soles en la implementación de nuestro proyecto. Este año está totalmente desfinanciado. El director ya salió, bueno, ya no quiere porque no hemos ganado, pues no, en otras palabras, ya nos ha dicho, ya no va. Hay que cambiar, hay que virar, ¿no? Entonces, este año pues, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar la visión de innovación.
y convencer justamente a los que nos apoyan, ¿no? Desde el que es el especialista que está encargado de TIC, el especialista que está encargado en presupuesto, entonces todo ello también tiene que conjuncionarse, ¿no? Entonces, solo es ese mensaje, ¿no? Y esa preocupación que les transmito. Y muchas gracias por todo el proceso que nos han refrescado. Sí está relacionado justamente con la investigación que se viene desarrollando, y esa es una carencia que tenemos, pues, a nivel nacional, ¿no? No se ha, de acuerdo a la ley de la carrera pública magisterial, todavía no hay especialistas en investigación, y eso pues es como una pata coja todavía que no se ha complementado, ¿no? Espero que en los años sucesivos también se contrate especialistas de innovación, de investigación, que de acuerdo a la ley establece. Muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muy interesantes sus comentarios, aportes, sugerencias, y bueno, manifiesta la realidad, quizás es un denominador, ¿no? Lo que me dice ahí, no nos quedamos de los brazos cruzados por ahí realizando gestiones, y quizás esos son los roles que hacemos aún estando como maestro de aula, directivo, y ahora ya como especialista, ¿no? Entonces, debemos llegar a la sugerencia, estaba escuchando también una especialista de dinero y poca, ¿no? Por la motivación económica, financiar los proyectos. Entonces, sí, válido, coincido con ustedes, no perder la esperanza, ¿no? De seguir también gestionando con aliados, que eso es una muy buena estrategia. Alguien va a ver que se sensibilice con el rol educativo, con la vocación de servicio, y por ahí pueden hacer sus aportes. ¿Cuál estamos tomando la sugerencia? Sí, y lo que dice es cierto, ¿no? Esto ya se está relacionando con la investigación. Hace poco se acabó un programa también en otro espacio, igual, ¿no? Ya así, con términos claros, de alguna manera el docente se está desarrollando gradualmente las habilidades investigativas. Y hacer un proyecto ya nos estamos involucrando de manera casi implícita, de manera muy suave, muy sutilmente, pero la idea es esa. Y ahí vamos a, si se logra desarrollar eso, vamos a tener los verdaderos roles investigadores, innovadores, y por ende con nuestros estudiantes. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Sí, yo creería que ya está, quizás por la hora también, ya que nos hemos excedido del tiempo previsto para el taller por el tema, pero es importante cerrar, digamos, esta jornada, es una de las jornadas de las asesorías que estamos planteando, justamente para poder ver, como lo mencionaba el profesor Grover, de qué forma podemos enfrentar estos desafíos, ¿no? Que efectivamente son reales, son los que enfrentan a diario. Lo que comentaste, Tania, es muy importante, el tema de que parte de la gestión es también buscar las alianzas, ¿no? Porque a veces si optamos por la contratación de especialistas que solucionen una dificultad, esto no es sostenible en el tiempo, ¿no? Por el tema presupuestal o por el tema de la misma estabilidad laboral. Entonces, a veces no se cuenta con un especialista a cargo, o alguien de los que están de planta tiene que asumir otras labores, y es importante también entonces darle la vuelta a la situación. Es parte de esta innovación, de esta búsqueda creativa de soluciones, empezar a ver alrededor. Nosotros ustedes como instancias de gestión educativa tienen un rol social, hay funciones también que le competen a los gobiernos locales, entonces busquemos por ahí la forma de hacer sinergia, ¿no? Las municipalidades, de hecho, ahorita no recuerdo exactamente el nombre de uno, pero una UGEL que también se alió con los especialistas TIC de la municipalidad para crear un sistema de mesa de partes virtual, antes incluso de pandemia, ¿no? Cuando era una necesidad poder acortar los tiempos, las distancias que justamente tenían los docentes o los directores para enviar su información a la UGEL, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo los animo a que veamos los problemas con un enfoque de desafíos, ¿no? Y en eso la tecnología nos puede ayudar. Quizás, repito, no tenemos la capacidad instalada, no tenemos los especialistas TIC, los consultores que querramos, pero podemos ver o mapear quizás también a nivel de la academia, ¿no? A las universidades, las facultades de sistemas, de repente ofrecer algún programa de prácticas profesionales que a todo profesional o futuro profesional le interesen, y ver la forma de sumar este capital
técnico, humano que se necesita efectivamente para resolver o incorporar aspectos tecnológicos, ¿no? Esta es una de las cosas que a veces reflexionamos cuando estamos viendo el tema de los aliados, de cómo implementamos nuestros proyectos o nuestras prácticas de gestión educativa, ¿no? Es un atributo de la gestión educativa definitivamente el hecho de poder sumar esfuerzos, ¿no? Y en ese ánimo es que hemos brindado esta asesoría y queremos seguir brindando otras. Tenemos la asesoría del tema 3 el día 16 de junio, ya les va a llegar seguramente, si han llenado el registro de asistencia con mayor razón a nuestros gestores de la COP, en este ánimo de poder ayudar y ver cómo sumamos esfuerzos. Yo quiero agradecerte, Tania, la paciencia y la disposición que has tenido con nuestros participantes. Estoy segura que todos están aquí hasta el último porque están interesados en el tema y realmente tienen ese plus de buscar algo que mejore su experiencia profesional y en eso nos sumamos todos. Te agradezco mucho. No sé si tienes unas palabras finales ya para cerrar el taller de hoy. Agradecerte por la invitación y también agradecer a los profesores que están muy atentos. Se evidencia acá el compromiso. Yo sé que nos hemos pasado del tiempo, pero aún así están haciendo formulando sus preguntas, sus aportes, sugerencias, y también los otros están escuchando, ¿no? Yo creo que granito a granito vamos a seguir construyendo mejores espacios educativos y todo recae en nuestros estudiantes, ¿no? Animarlos a seguir investigando, innovando, no se desanimen, ¿no? Aún cuando no estén en el concurso, sigamos haciendo. Entonces se hace una práctica constante, permanente, y en un momento ya estamos familiarizados, estamos empoderados. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos los presentes y les he dejado nuevamente ahí el registro de asistencia, por favor, para poder enviarles no solo los PPT, sino también la grabación, porque en algunos momentos quizás me han comentado al interno que se han desconectado, se han vuelto a conectar, sobre todo quienes están en zona rural, para que puedan ver la grabación completa de esta asesoría e invitarlos a la asesoría del día 16 de junio, que justamente vamos a abordar el criterio de pertinencia y creatividad, cómo incorporarlos en nuestras propuestas y cómo hacerlos además evidentes al momento de presentarlos, de acopiar la información que es importante. Muchas gracias a todos y buenas noches. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.